Este, bueno, pues seguimos con el capítulo 4 de Hechos y dice Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia, del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a 5,000. Bueno, pues como vemos aquí, vemos la primer persecución de la iglesia. Pedro estaba en su segundo sermón y, y dice, los llevaron presos. Dice que los llevaron presos los saduceos, los sacerdotes, el capitán de la guardia y, bueno, yo no sabía quiénes eran los saduceos, así que me puse a averiguar y dice que se llamaban también sadoquitas y eran judíos aristócratas, pertenecían a la clase social alta, ellos ocupaban puestos de poder, era como como políticos, porque ellos, a diferencia de los fariseos, ellos sí metían como que la política o con ellos. Entonces, dicen que eran miembros del Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los Judíos, y estaba conformado por 71 miembros aproximadamente. Entonces, estaban enojados porque pues Pedro estaba predicando y como dice aquí, eran 5,000 hombres. Como ya habíamos visto antes, no contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces, pues era una gran multitud. Y a pesar de que vieron que apresaron a Pedro y a Juan, ellos creyeron. Ay, perdón, es que tengo todos mis apuntes aquí. Tú tranquila, tenemos tiempo ya, no te mortifiques. Ya, okay. Bueno, y aquí vemos el primer desafío de los cristianos, el enfrentar la persecución y las adversidades de esta vida, porque el que crea que ser cristiano es todo bonito y todo bien, pues yo creo que ahí ya estamos en un problema. Aún así, espiritualmente esta fue una gran cosecha, porque una gran pesca, porque 5,000 personas fueron impactadas por la prédica de Pedro. Bueno, seguimos con el 5. Si alguien tiene algún comentario o algo así, adelante, porque... Pues yo nada ¿No? más quería decir ¿Nadie? que, o sea, vemos cómo, o sea, el enemigo siempre estaba listo, ¿no? Igual que hasta ahorita. Siempre está listo para tratar de acabar con la obra del Señor. Y ahí lo vemos, ¿no? O sea, como se convirtieron 5,000, venía, digo, pues estaba viendo ya la gran cosecha, como dices tú, pues ya el enemigo estaba listo ahí preparado para que la iglesia ya no siguiera. Nada más que pues pobrecito, no sabía con quién se metía. Ya era Exactamente. todo. Entonces, y quizá a Pedro no le sorprendió esa persecución porque pues el mismo Jesús había sido perseguido también. Entonces, bueno, sigamos. El 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y amenazaron
y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué, o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pues como les decía, el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros aproximadamente. Entonces, imagínense ahí a Pedro que había negado en algún momento al Señor, compareciendo ante toda esa gente, y pues no tuvo miedo, ahí estuvo. Cuando de repente, por ejemplo, a Yasmín le da mucho miedo hablar frente a ustedes, o o simplemente nos da mucho temor. Bueno, a mí en lo personal me da temor. Pues yo creo que a todas, ¿no? Me imagino que la pastora claro. Mirti, que tiene muchos años de hacerlo, me imagino que también igual, ¿no? Le da temor. También siempre que uno se para a hablar, tiende a ponerse un poco nervioso, pero fíjate que aquí dice que Pedro lleno del Espíritu Santo, o sea que esa fortaleza que él tenía, ese denuedo, ese atrevimiento de hablar era porque estaba dirigido por el Espíritu Santo, le daba esa Ese fuerza, poder. ese poder exacto para poder hablar. Sí, porque antes no lo hubiera hecho, ¿no? Exacto. Exactamente. Así que todos Bueno, tenemos y miedo ya. vemos que aquí para hablar de Dios, pues tenían que tener el permiso de ellos, ¿no? Ellos eran los gobernantes de ahí, ahora sí que decía, estaba leyendo leí varias y escuché varias cosas, y decían, era la crema innata de ahí, ¿no? Eran a los que tenían que pedirles permiso y ellos tenían que autorizar. Entonces, bueno, hay que recalcar también que el Señor en Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Entonces, aunque ellos estaban presos, pues ellos confiaban en el Señor. Y bueno, como decía la hermana Elisa, el enemigo va a querer destruir a quienes ve que van avanzando, a quienes no están sentados, porque él jamás se va a meter con alguien que esté sentado. Y el Sanedrín en este caso estaba muy enojado, y en algunas versiones dice que estaban resentidos. Bueno, entonces seguimos con el 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Bueno, aquí Pedro destacó dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera fue que fue crucificado, y la otra que había resucitado. Entonces, y como dice la pastora, pues ahí Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Sí. Y una vez más se cumple otra palabra que dijo el Señor en Mateo 10, 19, 20. Sí, 19, 20. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Como decía, muchos nos da miedo porque pues a lo mejor no sabemos mucho sobre la escritura, o no sabemos de teología, pero bueno, si el Señor lo permite es por algo. Eso es así. Amén. Y Él es el que nos da las palabras. Sí, definitivamente. Y no tenemos que ser expertas, o sea. Exacto. Porque pues ¿quién es experto? Pues nadie. Nadie.
Mm, mm, Exactamente. Entonces, dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Bueno, y aquí reconoce pues que Jesús pues es el único que nos puede dar salvación, que Jesús debe de ser nuestra piedra donde vamos a construir. No podemos hacer nada si no es con el Señor. Y esa debe de ser nuestra meta en la vida, reconocer que Jesús es nuestra dirección, que Jesús es quien nos salva y nos da pues, todo. Dice, dice el 13. Bueno, y aquí dice que Pedro pasó de la traición a la lealtad y de la cobardía a la fe, porque recordemos que Pedro fue quien negó al Señor, y estando frente al Sanedrín, pues les dijo, ¿no? Que lo que estaban haciendo era en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que era la piedra que ellos habían desechado. Entonces así muchas veces nosotros podemos pasar de la negación a declararlo nuestro Señor en nuestra vida. Yo quiero leer algo de mi Biblia de estudio. Dice aquí que sabemos que en ningún otro hay salvación. Entonces, si nos vamos desde un principio en Éxodo 23, ahí el Señor nos habla, ¿verdad?, de que Él no permite que adoremos a otros dioses. Entonces ahí viene esa palabra donde dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos que eso se estableció desde un principio. Amén. ¿Alguien más? Sí, sí. A mí me gusta, dice que sea notorio, ¿verdad? Porque realmente así debe de ser en nuestra vida, debe de ser notorio. Debe de ser notorio que vivimos por Jesucristo, que estamos en Él y con Él. Debe de ser notorio que ya no somos las mismas, que somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Eso es lo que, y como aquí dice que Jesús, que así como Jesús resucitó, ¿verdad? Entonces así nosotros hemos sido crucificados y resucitados en Él. Eso debe de ser notorio en nuestra vida. Amén. Lo deben de reconocer, ¿verdad? Los demás deben de reconocer que realmente somos nuevas criaturas en Él. Amén, amén. Sí, Que sin pues, que hablemos, ¿verdad? Se den cuenta. Digo, sin que digamos que, eso, o sea, con nuestra actitud, nuestra manera de hablar, todo se vea. Se ve una diferencia entre nosotros y el mundo. Exacto. Tienes toda la razón. Y me encanta aquí en el 13, ¿verdad? O lo que decían anteriormente, que es con el poder del Espíritu Santo, porque incluso de eso estábamos platicando Jenny y yo en la tarde, porque digo, Jenny, a mí todavía me da, hay veces que no como
pero no porque yo no, cuando yo hablo, ¿verdad? O cuando me toca a mí compartir, hay veces ni como, digo, pero no tanto porque estoy ayunando, sino porque es tanto mis nervios que hasta diarrea me da. Ay, Que Dios, hasta diarrea me pobrecita. da, le digo, que hasta diarrea me da, le digo, pero ya en el momento que yo estoy hablando, ya, ya no siento yo los nervios, ya no siento nada, ¿verdad? Porque ya es el Señor, esas palabras que Él ya puso en nuestro corazón. Amén. Él es El el que lo hace Espíritu todo. Santo empieza a Y Él es fluir. el que lo hace. Sí. Yo- Mientras en mi carne yo estoy tan nerviosa y todo, le digo, hasta ganas de vomitar, hay veces me dan de lo nervioso que yo me pongo, pero después el Señor lo hace todo y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que aún con nuestros nervios o nuestro miedo o lo que sea, ¿verdad? Que se levante en ese momento, nosotros digamos, sí, aquí estoy y lo voy a hacer, no importa lo que pase. Exacto. Hace poco, tú sabes que la pastora Yolanda fue a predicar a la iglesia de Holland y antes de ir para allá, pues ella y yo hablamos y entonces ella me dijo, ay, estoy con unos nervios porque ella, según ella, y que se le dificulta predicar en español. Y entonces yo no sé de dónde me salió Exacto. decirle. Yo le dije, pero pastora, acuérdese que no se trata de usted, se trata del Señor. Y ella se quedó callada. Y yo dije, anda, te dije algo. Y de momento ella me dice, ay, Mirti, lo que tú me acabas de decir. Y yo le digo, sí, porque siempre pensamos en nosotros. Pensamos, ay, estoy nerviosa. Ay, ¿qué voy a decir? Ay, pero no, no podemos pensar en nosotras, se trata de él, no de nosotras. Y después nos reíamos las dos porque ella como que eso la impresionó. Y nada, yo le dije, acuérdese que usted tiene la unción del santo sobre usted, así que váyase tranquila. Amén. Pero sí es verdad, muchas veces nos ponemos a pensar en nosotras, o sea, ay, que tengo nervios, ay, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Ay, sí, y digo lo que no es. Pero tenemos que acordarnos, sí, que no se trata de nosotros. El Señor va a poner la palabra en nuestra boca y va a ministrar exactamente lo que las personas necesitan escuchar. Así que esa es mi, o sea, esa es mi forma de yo misma hablarme cuando me toca predicar. Pues sí, en realidad. Pues Pero lo es muy vamos a tomar difícil. muy en cuenta porque ay, a mí sí me dan muchos nervios. Sí, A veces y no sé ni qué decir. es normal, pero vuelvo y te digo, hay que dejar que el Espíritu de Dios fluya, o sea, que uno te echas a un lado tú y dejas que sea Él. Amén. Digo, no lo digo regañándote ni nada, es dándote un consejo porque eso es lo que me funciona a mí. No, claro que no, sí, claro, yo lo tomo como un consejo, todo es bienvenido, así sea regaño. Es normal sentirnos nerviosos. Sí, claro Por que ejemplo, sí, claro que yo sí. cuando yo me toca compartir, yo me voy unos 15, 20 minutos antes para darle una repasada todo así rápido. Y yo creo que en el momento en el que estoy dando la repasada y pongo un canto así, yo creo que en ese momento me relajo y me siento un poco más tranquila. Pero siempre hay pequeños errores que nos pasan. Claro, de hecho, claro. De hecho, Hermana. en esta clase que pasó, sí me brinqué unos versículos, pero pues afortunadamente la hermana Leti, mi salvadora, que me ayudó a mencionar esos versículos. Sí, pero déjenme compartirles algo. Bueno, Déjenme compartirles algo que yo por eso todavía no me siento preparada como para compartir una lección por los mismos nervios. Cuando yo recibo así una impresión o algo que siento palpitaciones en mi corazón, luego como el día que fui con el doctor, era solo una cita, todavía no sé el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, tuve que ir al baño porque yo me estaba debilitando tanto que tuve que ir a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y yo creo que me notaron porque me dicen, ¿are you okay? Le digo, sí, ya me voy, okay. Pero es algo, siento como un sudor o luego un frío
Cuando mi hijo estaba, fíjese, déjeme compartir, cuando mi hijo estaba en la high school, fue una sorpresa, así que me dicen, Blanca, yo estaba trabajando en la siguiente escuela. El programa de Good Morning America, todas han oído de él, ¿verdad? Es un programa mundial, internacional, en México, en Estados Unidos, donde quiera. Vienen para acá, dice, quieren hacerte una entrevista, cómo has creado tú a tus niños, porque los dos salieron con becas de $100,000, ¿verdad? Entonces le digo yo, yo muy fresca. Hermana, yo nomás donde los vi, yo no supe de mí. No supe. Hermana. Yo cuando desperté. ¿Se desmayó? Sí. ¿En serio? Cuando yo desperté, yo estaba afuera con un montón de gente echando mi aire. Ay, Dios mío. Santo Dios. Sí, esos son los nervios. Es una cosa que no puedo controlar, no la puedo controlar. Sí. Yo tenía una compañera de trabajo que ella trabajaba en el departamento de mercadeo de la compañía, y esa muchacha brillante, una muchacha bien inteligente, hablando con uno o con cualquiera, así ella hablaba con esa conocimiento, bien, o sea, bien profesional y todo, pero cuando venían los jefes de Estados Unidos a visitar y ella tenía que hacer una presentación, se desmayaba ahí mismo, frente a toda esa gente. Y le pasaba igual que usted, hermana, una muchacha bien profesional, bien preparada, pero no podía hablar frente a personas así, o sea, ella se sentía como que me están juzgando, están pensando lo que yo estoy diciendo, y ahí ella es bien delgadita, todavía es igual, se caía al piso, o sea, era una cosa que, bueno, ya por último ni le pedían que hiciera presentaciones porque se iba a desmayar. Sí. Ay, no. Sí, pues suele suceder. Ay. Bueno, ya sigue con tu enseñanza que te hemos interrumpido. Disculpen. No, estoy bien, hermana Blanca. No, usted nada más, no hemos sido todas. Bueno, hay una frase ahorita que me estaba diciendo que no lo tome como regaño, que hace rato escuché, estaba haciendo un repaso de esto, y dice, aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. Sí, tremendo. Entonces, no importa si es un regaño, siempre y cuando aprendamos. Amén. Dice, bueno, vamos en el versículo 13. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y era lo que decía usted, hermana Elisa, qué bonito que al vernos digan, no, pues ella está con Jesús o ellas están con Jesús, ¿no? Amén. Dice que ellos sabían que no eran hombres con estudios, que no tenían ninguna formación para expresarse de esa manera, pero sabían que estaban con Jesús. Entonces ellos en ese momento se dieron cuenta que todo lo que estaban haciendo era real, que su vida estaba direccionada o que iban direccionados por Jesús. Dice el 14, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron a que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Entonces aquí claramente ellos ya se habían convencido de que pues era un milagro. Exacto. Pero pues no querían creerlo o no les convenía. Exacto.
Ujú. o no les convenía, porque pues como eran religiosos y eran gobernantes, pues ahora sí que como en la actualidad vivimos, ¿no? Los políticos se hacen los que no ven y que siga lo demás. Dice que hay veces, por más que nosotros digamos o hablemos del Señor, no nos van a creer, aunque vean en tu vida un milagro, pues no lo van a creer. Mm, Hay un versículo donde el Señor dice, hay un versículo donde el Señor dijo, creo que es en Juan, donde el Señor dijo que no querían venir a la luz para que sus pecados no fueran Sí, descubierto. Ujú. ciertos, ¿verdad? Y es que hay veces, aún, muchas veces, mientras el Señor trata con nosotros, incluso podemos caer también nosotros mismos en ese error. Porque pues no vamos a decir que solamente los que no conocen del Señor, hay veces también nosotros nos resistimos no lo quiero decir. Mm, ¿A que sea expuesto nuestro pecado o qué? sí, no, hay ¿No? veces sí, hay veces lo reconocemos, a veces no, pues sí, y más sin embargo como que lo volvemos a hacer, o a nosotros nos pasa así, ¿verdad? Pero también hay personas que no creen en el Señor precisamente por eso, sí reconocen que por ejemplo, cuando uno le habla de Dios, sí reconocen que son palabras de Dios, sienten a Dios, porque yo he tratado con personas que incluso he invitado y conocen a Dios, Ujú. sienten la presencia del Señor, la sienten, no Ujú. pueden decir que no, y saben que es Dios, pero simplemente no se quieren someter al Exacto. Señor. Eso es, ¿verdad? Y hay veces pasa aún en la iglesia, ¿verdad? Ujú. Porque yo creo que conforme vamos caminando con el Señor y empezamos y todo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que así como, yo recuerdo que una vez que me dijeron, bueno, yo estaba luchando, así yo lo voy a reconocer, ¿verdad? Yo era una persona muy orgullosa y si mi mamá está aquí, ella tiene que decir, dar testimonio, ¿verdad? Muy voluble, ¿verdad? Y cuando el Señor lo, lo puso así, ¿verdad? En mi cara y me lo hizo saber, yo como que por un momento hasta quise como negarlo, como no, ¿verdad? Como así, pero así pasa. Pero bueno, eso es estando en el Señor, ¿verdad? Hay veces no queremos, o aún reconociéndolo, no, como que estamos en como dice ese estira y afloja, ¿verdad? Como sí lo dejo, pero no lo dejo, y así, aún reconociéndolo. Y bueno, en este caso yo pienso que es más como ese tipo de personas, ¿verdad? Que pueden ir a la iglesia, sienten la presencia de Dios, pero no quieren, no quieren ese compromiso. Exacto. Y no se quieren, no quieren ceder su orgullo, o sea, porque piensan es que mucha gente tiene la mentalidad de que los cristianos somos personas débiles, que nos dejamos manipular, y muchos de ellos pues piensan, no, a mí no me van a hacer eso, o sea, porque a mí me lo han dicho, o sea, personas con quien yo he ministrado, le he hablado el plan de salvación y me dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos, la gente se aprovecha de ellos, son gente débil de carácter y los manipulan y no sé qué. Y ¿sabes? Tienen esa mentalidad y por más que uno le habla, pues siguen con eso, no quieren el compromiso. Uh-huh. O algo que es muy típico, algo que es muy típico, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que ahí te van a decir que ya no tomes, que no te vistas Ajá. así, que te quites esto, ellos piensan que es uno el que los puede cambiar, o, o es eso, ¿verdad? Y eso es como digamos, lo que ellos no quieren dejar eso, pero tampoco se dan la oportunidad de mirar
Exacto. Y no es uno, que no es el hombre el que puede cambiar al hombre, sino No. el que te dice cómo vestirte, cómo, Ah, qué hacer y qué no hacer, sí, es el Espíritu Santo. Porque a mí nadie me cambió sino el Señor, ¿verdad? Ajá. Entonces, y como ven, ¿verdad? Como es notorio, ahora sí que es notorio, dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque a mí me van a decir, no coma, como dice el versículo, ¿verdad? No comas, no bebas, ni aún toques y como todas esas cosas, pero no es así. Ese es el Señor, ¿verdad? Y el Señor nos quita lo que no le agrada. Exacto. Si lo dejamos que lo haga, porque muchas veces también nos resistimos. Y es lo que le decía, ¿verdad? Hay veces nos resistimos. Sí, bueno, al menos yo lo noté, o ahora que estoy, digamos, aquí, ¿verdad? No que sea yo perfecta, ni que ya lo sepa todo, ni nada, pero en el camino que vamos recorriendo, ¿verdad? Como el Señor nos enseña y nos y divorciamos, ¿verdad? Y decimos, ay, no, yo quiero así, o ay, antes hacía esto, o cosas así, ¿no? Y estamos viendo cómo el Señor nos va, O simplemente de un momento a otro, ¿no? De repente haces algo en la mañana y ya en la tarde lo estás meditando. Ajá. Exacto. Hay un ruido. Se oye un ruido, ¿verdad? Sí, bien fuerte. Ajá. Es que en un momento en el que empezamos a conocer al Señor se nos es difícil. Yo creo que todas pasamos por ese proceso de decir no quiero, no queremos ¿cómo se dice? Someternos. No hay sumisión en nosotros todavía. Pero conforme vamos conociendo y aprendiendo del Señor, ya instantáneamente nosotros somos los que nadie nos cambia, nosotros somos los que estamos aprendiendo a escuchar la voz del Señor, de que esto está bien, esto no, tienes que aprender a hacer esto, tienes que someterte en esto, porque fíjese, el otro día que estaba yo aquí con mi esposo, estaba estudiando y pues la hermana Leti nos estaba invitando a su casa. Entonces, pues yo sí tenía muchas ganas de ir, de salirme un rato de aquí de la casa. Y fui y le dije a mi esposo, pues dice la hermana que si no vamos para su casa un rato. Y dice, no, dice, tengo mucho que estudiar, dice, no puedo. Dice, y aún si te llevara, dice, estoy perdiendo tiempo en llevarte y en ir a recogerte, dice, y tengo mucho que estudiar. Y ya me quedé yo así, pues ni modo. Ya le dije a la hermana, no, pues que no se puede. Y entonces ya después lo llamé a que comiera y estaba yo así nada más con los codos en el comedor y me dice, ¿estás triste? Le digo, no. Y dice, sí, ¿qué iba a decir? Le digo, pues sí. Le digo, pero no. Dice, ¿por qué no? Le digo, pues yo sé que si te insisto sí me llevas, le digo, pero tengo que someterme a mi marido. Y lo agarró de risa, pero luego se queda pensando y dice, no, sí es cierto, dice, aparte pues cuando puedo te llevo, cuando no se puede pues tienes que entender. Y le digo, pues sí. Y me quedé pensando y digo, así tenemos que ser con el Señor también. Si un día cometemos un error o vamos a un lugar donde no tenemos que ir, tenemos que recordar y decir su misión, Señor, porque yo tengo que obedecerte a ti. Amén, amén. Así tiene que ser. Amén. Muy buen ejemplo, Jamie. Sí. Seguimos con el 17. ¿Alguien va a hablar? Sigue. Ajá. No, yo decía que yo creo que todos. Digo que el 17. Pero para evitar que ese asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese hombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, vamos hasta el 18. Bueno, esta no era la primera vez que los principales religiosos querían encubrir la realidad de la resurrección de Jesús.
primero ellos se aseguraron de recordemos que ellos pusieron guardias para que los discípulos no se robaran el cuerpo. Y después de que eso lo hicieron porque no creían en la resurrección. Pero cuando efectivamente resucitó y los guardias les informaron de lo que había sucedido, ellos compraron el silencio de esos guardias. Entonces, prácticamente les pagaron para que ellos mintieran que habían sido ellos. Todo eso para defender su doctrina o defender pues su verdad. Más bien, en lugar de aceptar la verdad, se encubrieron todo con mentiras. Querían seguir callando, y en este caso querían seguir callando a Pedro y a Juan, pero pues ellos protestaron. Dice, pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo creo que esa Después, es la... ¿Puedo decir algo? Ya. Claro. sí. Esa es la obra de Satanás, ¿no? Intimidarnos. Y yo creo que todas aquí hemos sido de alguna manera, muchas veces intimidadas, ¿no? Por el enemigo para que nos callemos, para que no hablemos, para que sí, ahora sí, para ser unos cristianos anónimos, como dice el pastorcito Carlos, ¿no? Porque ahí vienen a nuestra vida tantas cosas que yo creo que son solamente para tratar de callar esa voz, ¿verdad? Pero me encanta aquí como dice, ¿verdad? De lo que hemos visto y de lo que oímos, de eso hablamos. Exacto. Sí, y aquí dice, la Biblia nos llama a respetar y obedecer a nuestras autoridades, pero cuando lo que dice la autoridad va en contra de Dios, entonces debemos de obedecer a Dios antes que a nadie. Amén. Y tenemos que tener el valor de dar el testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor o como lo decíamos hace rato. Les quiero compartir un sueño que yo tuve pues en la mañana, ¿verdad? Estaba durmiendo y yo soñé que mi esposo estaba con unas personas, ¿verdad? Y que esas personas querían como hacer un ritual o algo así aquí en la casa, y que yo miraba a mi esposo, que yo le decía, no, tú no puedes hacer eso está en contra de la Biblia. Y que cuando yo empezaba a decir, porque la Biblia es la verdad, es palabra justa, es palabra verdadera, que mi lengua empezaba yo tenía que mi lengua se empezaba como a paralizar, y que yo me daba cuenta que mi lengua ya no podía hablar, pero que yo seguía gritando aún cuando no cuando ya nadie me escuchaba, pero yo seguiría gritando lo que la Biblia decía. Y como ya no podía hablar, ya mi voz ya no me salía, que agarraba y lo escribía en un papel, ¿verdad? Que decían, oren. Escribía en un papel que oraban. Ay, me levanté y le dije a mi esposo, ay, te estaba soñando, le digo. Y yo me quedo pensando, ¿verdad? En mi sueño, ¿cómo es posible que yo, cuando ya mi voz ya no me salía, agarré un papel y un lápiz de ahí y decía, Lo escribiste. Ajá, lo escribí. ¿Cómo es tan maravilloso el Señor, verdad? Porque aunque el enemigo tratara de callar nuestra voz, pues Él nos ha dado muchas cosas para seguir gritando su nombre, ¿verdad? Ahora sí que Exacto. Muy bien. Sigue ya. Dice, después de el 21, versículo 21, después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. El otro día estaba escuchando que en el capítulo 3 nos dice que ese hombre estaba siempre a la puerta del templo. Y estaba escuchando que pues que el Señor estuvo en ese templo y sin embargo no lo sanó, porque
pues tenía preparado la sanación de ese hombre para este tiempo, para gloriarse en ese momento. Bueno, y dice, vamos con el 23. Dice, la oración de los creyentes. Al quedarse libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelarán y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Bueno, aquí vemos que después de que les contaron, lo primero que hicieron fueron orar en una, pues ahora sí que en una sola voz, ¿no? Porque pues como vemos, las oraciones siempre van a ser, nuestras oraciones nunca son dejadas al viento. El Señor siempre va a escuchar nuestras palabras, como dice Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Dice, pero ellos reconocieron que Dios estaba al control de todo eso, de todo lo que había pasado, y que, pues como siempre decimos, no era una casualidad, y sabían que los conflictos iban a continuar. Entonces, bueno, vamos al 17. Bueno, ¿nadie tiene nada que decir? No. ¿No? Vamos al 17. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucedería. Ahora, Señor, toma en cuenta tus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bueno, así como Jesús había sido perseguido, ellos sabían que también iban a ser perseguidos por la oposición, y pues lo que le pedían al Señor era, pues prácticamente que les concediera no tener temor de ellos y seguir adelante. Ellos sabían que lo que iba a venir en un futuro no dependía de ellos, sino de Dios. Y de nuevo el Espíritu Santo se manifestó en medio de los apóstoles. Amén. Dice, los creyentes comparten sus bienes. Versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y bueno, aquí vemos que ellos no hicieron caso de las amenazas, al contrario, ellos siguieron hablando y siguieron estando en unión. Respondieron con
juntos en unidad, en armonía. Y vemos que también en la iglesia había mucha generosidad, porque aquí dice que ninguno, pues no había ninguno necesitado en la comunidad, porque todos compartían de lo poco que ellos tenían, pues se compartían. Y así es como debemos de ser hoy en día. Amén, amén. Y bueno, creo que eso que acabamos de leer de la oración, pues lo pusimos en práctica, o lo estamos poniendo en práctica ahora con la hermana Elisa y con todo lo que ha pasado. Hemos visto la unión que hemos tenido nosotros y lo que estaban diciendo, no sé quién dijo que pues estábamos creciendo y estábamos siendo unidas todas en un solo sentir, porque a todas nos dolió, a todas nos duele y todas estamos esperando ese milagro. Y así es como deberíamos de ser siempre, no solamente en este caso, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, yo. Definitivamente que con esto que estamos escuchando de la valentía de Pedro, es la valentía que para mí, Brenda, en estos días me ha infundido el creer, en el tener fe en Dios, el encontrarme con un ejemplo que Dios nos está poniendo aquí enfrente con la hermana Elisa, y que al final de cuentas no solamente no queda en la palabra, en lo que estamos estudiando todos los días, bueno, no todos los días, todos los viernes, cada quien en su casa todos los días, pero Dios se hace presente. Dios se hace presente, y yo comentaba con mi marido y le decía que en mi caso particular, hablando de mi persona, Dios me puso a la hermana Elisa y al hermano Pedro. ¿Para qué? Para yo ver que su fe es inquebrantable, y tanto que está aquí con nosotros. Entonces, Dios se hace presente, y a mí lo que me queda de esta enseñanza es la valentía con la que nosotros podemos enfrentar todas las tribulaciones que vengan y poderlas pasar simple y sencillamente cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Amén. Eso es así. Sí, porque nuestras propias fuerzas no podemos. O sea, somos débiles, pero en las fuerzas del Señor, el Señor nos da la fuerza para que podamos soportar, y sabiendo que Él está con nosotros y que tenemos la palabra sembrada en nuestro espíritu, pues eso nos mantiene de pie. Amén. Y hemos crecido, bueno, perdón, yo también quiero decir que en estos, a raíz de la sesión de Pedrito, creo que nuestro grupo ha crecido mucho. Y lo hablo en forma personal. En forma personal porque yo le comentaba a Elisa que decía Pedro que esto de Pedrito traía un propósito, y era acercar a la gente a los pies de Dios. Y efectivamente, porque yo siento que nuestro grupo creció en forma acelerada. En forma acelerada. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo y ya estoy en pañales en esto, pero más sin embargo, creo que Dios como nos dijo, la pastora Misty decía que su esposo decía que Dios nos estaba preparando. Y efectivamente nos estuvo preparando durante mucho tiempo. Vimos crecer a Jamie, vimos a crecer a muchos de nosotros que realmente gozábamos el dar la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Amén. Esta fraternidad que de la hermana María, digo que no las conozco, pero ya las siento como mis hermanas. Entonces Dios nos preparó precisamente, y yo le comentaba a mi marido que tenía mucho tiempo que yo no sentía esa paz, que la anhelaba tanto, y a raíz de que hemos estado orando, que hemos estado con la hermana Elisa, que hemos estado escuchando y hemos estado a las 24 horas apoyando y orando, digo que siento que dimos un salto gigantesco en este sentido, porque nuestra fe
se acrecentó, o al menos mi fe se acrecentó, que yo creo que la de ustedes también. Sí. Y estamos viendo, pues, el milagro que ya está hecho, ¿verdad? Como dice, nada más que Amén. esperar. Amén. Amén, así es, hermana, así es. Pues lo que estaba diciendo Jazz hace un momentito, ¿verdad? Cuando estaba leyendo el versículo 34, que decía que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de los vendidos. Aquí está hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero aplica lo mismo a nosotras, nuestro crecimiento, el amor que se ha desarrollado entre nosotras. Es como hoy yo le estaba hablando a mi amiga pastora Mabel, yo le estaba hablando de este grupo y ella se maravilló cuando le conté todo lo que hemos hecho. Y es así, o sea, lo que le ha pasado a Elisa y a Pedro no es una cosa de ellos nada más, sí que nos ha afectado a todas, porque todas nos hemos unido para orar por ellos, nos hemos unido, hemos sufrido en carne propia como si fuera nuestro propio hijo, y yo creo que eso es el Señor, eso es el Señor que está uniendo nuestros, el Señor está uniendo nuestros corazones uno al otro para hacer de nosotros como los apóstoles, o sea, los discípulos en esos momentos que estaban tan unidos que se ocupaban uno de los otros. Y así es que el Señor quiere que seamos. O sea, el Señor no quiere que vivamos vidas individuales. Él quiere que seamos, dice la palabra, que somos un cuerpo. Amén. O sea, Amén. y como un cuerpo es que tenemos nosotros que trabajar, unirnos, orar los unos por los otros, ministrar. Hoy esta amiga mía pastora, yo la llamé porque ella puso algo en Facebook de que se sentía triste y se sentía sola. Su esposo falleció hace como 2 años atrás, falleció su esposo. Y ella está sola. Y entonces me dice, aunque estoy rodeada de gente, me siento sola. Puso ella en Facebook. Y eso a mí me tocó el corazón de una manera tremenda. Y inmediatamente cogí el teléfono y la llamé y oré con ella y todo. Y ella me dice, Mirti, sabrá Dios cuántas personas vieron eso que yo escribí. Y tú has sido la única que me has llamado y has orado conmigo. O sea, porque el Señor ha puesto eso en nosotros, o sea, que nosotros nos tenemos que cuidar unos a los otros y no dejar que sufra una persona sola, porque según ellos sufren, nosotros también, o sea, nos tenemos que unir para levantarnos unos a los otros. Ay, ya, perdona que te hemos interrumpido tanto. Amén, amén, pastora. Es cierto, porque es verdad, el cuerpo de Cristo somos uno. Cuando nos lastimamos la mano o un pie, exacto, duele. Todo el cuerpo se duele, exacto. Entonces somos también nosotros, a veces hasta una uña, se te quiebra una uña y andas con un dolor tremendo y es algo tan sencillo, pero, o un dedo, te cortas un dedo, oh my goodness, no quiero saber, es horrible. No puedes hacer nada, te duele bastante y todo el cuerpo se duele. Así somos nosotros. Ahorita si Elisa está sufriendo, nosotros estamos sufriendo con ella, porque la amamos, porque la queremos, a ella, a Pedro, a los muchachos, a Pedrito, ni se diga. Entonces, a cada uno de ellos los queremos mucho y si ellos sufren, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros sufrimos con ellos, por el amor que sentimos por ellos, así es. Y lo mismo también la hermana Brenda, lo que está pasando con su hijo, igual. La hermana Brenda, ella está ahorita con su hijo, que ella, luego, como ella dijo, ella también es madre, tiene sus hijos. Su hijo está pasando por eso, entonces nosotros como cuerpo de Cristo nos dolemos con ella, estamos con ella, ahí al pie del cañón, orando también por su hijo, por Pedrito, por todas las personas que están pasando por el señor Jack, que dijeron que también está pasando con lo del COVID, entonces
todos en el cuerpo de Cristo nos estamos doliendo y es hermoso porque como ustedes acaban de decir, nos estamos uniendo cada vez más, nuestra fe está siendo probada por el fuego, como el oro, así está siendo probada. Entonces es algo hermoso pertenecer a la familia de Cristo. Amén. Amén. Sí, pero fíjate que nosotras nos conocemos, digo, los que estamos aquí en Lansing, nos conocemos de la iglesia. Yo llevo ya yendo a la iglesia, ¿cuánto? 3 o 4 años. Pero yo nunca había sentido el amor que yo siento por cada una de ustedes antes de la pandemia. Ajá, yo las amaba, o sea, las amo. Pero ha sido algo diferente. Ha sido algo, o sea, como que ese amor ha crecido y no solamente que ha crecido, sino que se está desbordando. Es como que, ay, yo quiero, o sea, yo amo tanto a Leti que yo quisiera apretarla, quisiera abrazarla. O sea, pero que hay, y eso, ese amor solamente viene del Señor, viene Se ha del fortalecido. Señor. El amor se ha fortalecido. Exacto. Las pruebas, especialmente. Y aún Y pastora, mire, si usted también, pastora, usted puso también en Facebook alguna, no me acuerdo qué fue lo que puso, que yo le dije, ¿cómo me gustaría conocerlos a cada una de ustedes? Pues bueno, uno que está desde acá, desde México, pero dices tú, ¿cómo a veces tu corazón anhela conocer? O sea, a pesar de que nos conocemos solamente por el teléfono, pero dices, ¿cómo tengo tantas ganas de conocerlas? Que la verdad, bueno, como dice usted, algún día Dios nos juntará todas y nos conoceremos en forma personal. Ese es mi sentir y mi deseo, poderlas conocer a cada una y abrazarlas. Sí. Amén. Pues yo lo que les quería decir, hermana, que cuando llegué a Maranata, sentí una felicidad, como que dije, gracias Dios mío, que ya me trajiste con mi familia. Gloria Ahora a Dios. permíteme Amén. y ayúdame que me conozcan para que poder yo crecer con ellos. Pero llegó el coronavirus y yo me sentí fatal, me llegó mucha nostalgia, yo dije ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a poder ir a la iglesia, hasta que pues la cerraron. Pero la hermanita Olga fue la que me dijo que creo iban a empezar un estudio así por Facebook. Dije, no, pues yo no tengo Facebook. Pero ya después la hermana Lisa me dijo, y la hermana María también, para que me invitaron. ¿Se acuerda, hermana María, que también usted me habló y me invitó? Amén, hermana, claro que sí. Claro que Sí, no, pues yo me sentí bien feliz. Dije, gracias, Señor, gracias, Dios mío, porque es con lo que yo me he fortalecido, con lo que yo he crecido, como que he sentido porque antes yo me sentía sola, huérfana, que no he sido una persona muy aceptada desde que yo fui una niña, no fui aceptada, fui una niña rechazada. Me casé muy joven, yo por desesperación, por todo lo que las situaciones que se vivían en mi hogar. Yo me fui con mi novio a los 16 años y pues con él también pasé crisis muy fuertes donde hubo mucho abuso de todos los sentidos, golpes, mucha violencia también. Entonces yo siempre me sentía huérfana, me sentía sola. Y cuando me vine a Estados Unidos, me aferré a trabajar para mis hijos, pero sentía ese vacío, sentí esa necesidad de sentir que alguien me quisiera, y hoy el Señor me ha dado ese amor por medio de ustedes. Gloria porque no a Dios. saben cómo las ha utilizado para mi vida. Porque me han ayudado, me han dado mucho amor. Ni ustedes se han dado cuenta cuánto amor me han dado, porque ya no me siento. A veces me quiere llegar la nostalgia, por ejemplo, de ahora que perdí a mi papá, que no pude ir a verlo.
Cuando murió mi mamá también, Dios me permitió ir a verla y le hablé de Jesús, que tuve muchos conflictos donde pues yo soy rechazada por mis hermanos, mis hermanas, no soy aceptada, no me quieren. Y todo eso llegué a una desolación, profundamente desolación. Pero con ustedes el Señor me ha bendecido enormemente. Y para mí es una gran bendición y todos los días le doy gracias por haberme permitido conocer a algunas de ustedes. No a todas las conozco, pero como dijo la hermana, ¿verdad? Algún día nos conoceremos todas. Amén. Que Dios nos lo Amén. permita. Amén. Y gracias por ese Amén. amor que me han dado, hermana. Amén. Igualmente, hermana. La amamos Claro que mucho. sí, Gracias, la amamos mucho. Capítulo 36. Dice José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bueno, pues aquí mencionan a Bernabé, quien pues más adelante vamos a verlo, que es el que fue el compañero del apóstol Pablo. Pablo, Y pues aquí vemos su compromiso, que a pesar de que pues vio que la iglesia estaba, pues la estaban persiguiendo y que iba a ser difícil para ellos, pues él tuvo el compromiso de vender lo que tenía y llevarlo con los apóstoles. Entonces, así, yo creo que así deberíamos de ser también nosotros, tener ese compromiso a pesar de todos los obstáculos que pueda haber en nuestro caminar. Amén. Amén. Sin mirar las consecuencias. Así es. Y pues hasta aquí llegó el capítulo 4. No sé si tengan algo más que decir, si pasé de largo algo o mucho. Yo creo que hemos hablado bastante pues ya. esta noche. Jamie. No, Yo quiero yo decir quería- que está bien, Jamie, tú habla primero, hermana mía. yo quiero decir que este capítulo lo que nos da a entender en resumen es que no porque nos pongamos nerviosos ni porque sintamos nervios, eso no va a ser obstáculo para nosotros trabajar en la obra del Señor. Poco a poco tenemos que ir venciendo. Esto también es una lucha en el Señor. Y si el Señor está con nosotros tenemos que dejar eso atrás y pensar positivamente en la obra del Señor. Entonces estamos aprendiendo, estamos conociendo, y se vale que haya errores, se vale que nos equivoquemos, se vale que nos pongamos nerviosos, pero la seguridad y lo bonito que tenemos aquí, que estamos en hermandad y podemos ayudarnos y corregirnos unas a otras. Amén. Amén. Yo Muy creo que bien. no de los nervios y todo eso todos lo sentimos, pero no permitamos que eso sea un obstáculo para nosotros caminar en el Señor. Esto es así. Y en Pues sí. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todos tus ejércitos, la tierra y todo lo que en ello hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos es postrar ante ti. Entonces, para ellos era imposible saber que Dios estaba en control, no solo de lo que había pasado, sino de lo que iba a suceder después. Pues sabía que la amenaza y los conflictos continuarían. Esto es algo que todo creyente debe saber. Podemos estar seguros de que Dios está en control, pero eso no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar problemas. Vamos a tener oposiciones, pero al final el Señor triunfará. Por eso Pedro citó el Salmo 2 en Corintios, en ese capítulo.
Amén. Amén. No, y Amén. más adelante vamos a ver cómo Pablo, todo lo que Pablo sufrió, o sea, todo lo que se tuvo que enfrentar, y sin embargo, él no dejó que nada de eso lo detuviera, porque él sabía que él tenía un llamado de Dios y él quería cumplir con ese llamado. O sea, que él no dejó que nada lo parara, siguió predicando la palabra, lo azotaban por un lado, lo empresaban por otro, pero él seguía, no se detenía. ¿Perdón? O sea, que yo creo que para mí, yo admiro mucho a Pablo, es uno de mis favoritos en la Biblia, por ese mismo empeño que él tenía de predicar la palabra. Yo les quiero compartir aquí en Romanos 5. A mí me encanta, ahorita que estamos hablando del amor, porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y así es, a mí aquí me encanta, porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que sí, cuando nosotros venimos, a mí me encanta que en Juan le está preguntando al Señor, ¿y cómo conocerán, verdad? ¿Cómo nos conocerán? Y el Señor le dice, si os amás los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, el amor es algo que tiene que ser una característica del cristiano. Amén. Sí o sí, ¿ya? Amén. El amor es lo que nos tiene que caracterizar. Y aquí, como dice, fue derramado. Si nos ponemos a pensar que dice derramado, no que nos llenó, no, sino que derramó, ¿verdad? Hasta rebosar, hasta que se derramara. Y yo me imagino que por eso es así, somos así, o por eso estamos así, ¿verdad? Porque ese amor que Él puso en nuestro corazón se desborda, porque no solo hacia nosotros, sino hacia los demás. Ese amor se tiene que desbordar hacia los demás. Yo platicaba con Jazz el otro día y le digo, no, yo mientras viví el poquito tiempo que viví con ella, no me di cuenta cómo es que Dios me había dado una hermana. Le digo, una hermana, y yo nunca había visto a Jazz como ahora yo la veo. Ya, como más que mi hermana carnal, ¿verdad? Sino mi hermana en Cristo. Entonces para mí, yo no sé cómo decirlo, pero ahora le digo a cada rato te amo, y ella me dice te amo, y así. Pero eso nunca había sido antes del Señor. Y es algo tan hermoso, ¿verdad? Que de verdad que ahora yo el otro día me estaba acordando y le dije al Señor, yo nunca me di cuenta que tú me habías dado una hermana para cuidarla, para amarla, para ayudarla, para enseñarle. Nunca me había dado cuenta, pero ahora en el Señor yo lo siento así, y ojalá que esté haciendo buen trabajo, ¿verdad? Porque yo siento en mi corazón, ¿verdad? Yo ahora sí siento de verdad que tengo una hermana para eso, ¿verdad? Para amarla, para cuidarla, para enseñarle lo poquito que yo sé, o ¿verdad? Yo eso siento en mi corazón, y yo creo que todo, y no solo por Jazz, ¿verdad? Eso lo siento por todas las personas que se acercan a mí. Yo siento eso, y eso solamente aquí, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo es que sentimos esto tan hermoso que se llama amor. Que después de todo, es la misma presencia de Dios, porque pues Dios es amor. Amén. Amén.